Estas paredes, hoy manchadas con grafitis, publicidad de brujos y humedad, esconden uno de los secretos mejor guardados del centro de la ciudad. Hace 50 años, Bogotá empezaba a pensar en su ampliación hacia el occidente. Era aún una ciudad introvertida y pastoril, sin mucha oferta cultural y con pocos acontecimientos, pero eso muy pronto iba a cambiar. Esa Bogotá era esa ciudad que ya definitivamente había despertado de su pasado republicano. Era una ciudad que en la década anterior había vivido por primera vez la revolución del hipismo. Era una ciudad que estaba enfrentándose como siempre, pero con mucha fuerza, a fenómenos migratorios considerables, y por lo tanto era una ciudad que demandaba muchísimas obras de infraestructura, muchas aún no consumadas, curiosamente. En 1955 se alzó en la esquina de la calle 19 con Avenida Caracas el edificio Cudecom, diseñado por el reconocido arquitecto Medardo Serna Vallejo, quien lo contrató a la firma antioqueña Cudecom, de ahí su nombre. Transcurría 1974 y la alcaldía inició el proyecto de ampliar la calle 19 al occidente, pero había un gigantesco problema. El edificio Cudecom estaba atravesado en la mitad de la vía. La administración distrital no lo pensó dos veces. La solución no era otra que demoler la estructura. El ingeniero Antonio Páez Restrepo le propuso al distrito especial en ese momento, no distrito capital, comprar y trasladar el edificio y pues en principio trasladarlo, y mucha gente se burló y él terminó con algunos socios comprando el edificio, las casas del lado del edificio y trasladando el edificio. Es una historia que, sin ser un experto en ingeniería ni un entusiasta en particular de la ingeniería civil, escribe y cuenta algo significativo en relación con las cosas que se pueden hacer. Antonio Páez Restrepo, que fue el ingeniero que estuvo al frente de esto, anduvo tratando de convencer al gobierno de que era una idea mucho más viable y quizá mucho más heroica trasladar el edificio que demolerlo. Era un edificio que entonces costaba una suma que hoy sonará ridícula dada la devaluación y la inflación, pero eran 25 millones de pesos de aquel entonces, y habría sido triste quizá demoler un edificio que entonces seguía siendo relativamente joven, había sido construido en 1955. La idea del ingeniero Páez Restrepo era una audacia y un desafío de la incipiente ingeniería nacional. El plan era el siguiente: correr el edificio 29 metros hacia el sur. La distancia, por poner un ejemplo sencillo, de un gol de tiro libre del gran Diego Armando Maradona. No era algo sencillo si se tiene en cuenta que la mole pesaba, la medio bobadita, de 4.800 toneladas, algo así como 120 buses biarticulados de Transmilenio. No hubo desvíos importantes, se corrigió un leve desvío, creo que de 1.75 centímetros, podía fisurarse la estructura del edificio, hubo que poner columnas nuevas, y todo esto, por supuesto, evitando también que la proeza de la ingeniería fuera en detrimento de la vida de quienes estaban por ahí. Páez Restrepo no estaba solo, formó un equipo de lujo integrado por profesionales de renombre como el ingeniero italiano Domenico Parma y Rafael Esguerra, además de 61 obreros y unos 250 estudiantes de arquitectura e ingeniería que visitaban la obra esporádicamente. Se hizo una evaluación muy detallada de los suelos de la zona por donde iba a pasar el edificio y se diseñaron esas vigas como rieles que les comenté, con unas dimensiones tales de que transmitieran un esfuerzo muy bajo y la deformación fuera mínima, lo cual garantizaba que el edificio se pudiera correr con seguridad. El día había llegado. La prensa de la época se interesó ampliamente en el inédito suceso. Ese 6 de octubre de 1974, a la calle 19 llegaron 2.000 bogotanos. Como si se tratara de un espectáculo teatral o circense, se dispusieron hasta sillas en el espacio público. Jairo Gaitán fue uno de esos ciudadanos al que no le contaron la historia, la vivió en primera fila. Mucha gente, pero prácticamente no se veía el movimiento, no se veía, digamos, la forma en que lo movieron, porque era muy lento, ¿no?
el traslado fue milimétrico. Se utilizó una estructura de 1000 toneladas con rodillos de acero para desplazar la edificación a razón de unos 20 centímetros por minuto. Realmente no se alzó como tal. Es bien ingenioso el procedimiento. El procedimiento que se hizo fue construir unas vigas de cimentación sobre las que se pusieron como unos rieles para que el edificio se pudiera mover. Pero además de eso se construyeron unas vigas que iban al lado y lado de cada columna, las cuales incluían, digamos, los rodachines, y luego se cortó la columna por debajo, o sea, el edificio no se movió en ese momento, y con unos gatos se procedió a empujar el edificio una vez se habían cortado a la nueva posición donde había una nueva cimentación de espera y ya se procedió a unir los elementos. La entonces Inravisión y la Radiodifusora Nacional transmitieron en vivo cada detalle de una proeza sin antecedentes que tenía como protagonista a un ingeniero osado que corrió todos los riesgos del mundo. Los que estaban siendo espectadores de ese hecho decían que no veían moverse el edificio porque era tremendamente lento y esto tomó 10 horas. La promesa que él hizo es: yo puedo lograr esto en 12 horas, lo hizo en un tiempo inferior al prometido y ustedes podrán imaginarse lo que significó en su momento convencer al gobierno distrital, en ese entonces encabezado por Alfonso Palacios Rudas. Este proceso duró un año, pero en el momento de la proeza el alcalde era él, convencerlo de que eso era posible, de que no iba a constituir un desprestigio. Hay que imaginarse lo que hubiera sido en ese momento un fracaso de la obra, lo que hubiera implicado el ridículo internacional que hubiéramos hecho, sumado a la amplísima lista de ridículos internacionales que ha hecho Colombia y que ha hecho Bogotá, entre ellos no tener metro. Iban controlando tanto la nivelación del edificio, o sea, que tanto se hundían las vigas en el suelo, ¿sí? Y como que no se fuera a adelantar de un lado y quedar del otro para que no fuera a torsionar. Ir a la calle 19 con Caracas ese 6 de octubre se convirtió en un plan dominical fresco en la memoria de muchos ciudadanos. Mis tíos empezaron a decir que había que ir a ver eso y bueno, terminamos yendo. Nosotros quedábamos donde un tío que vivía en Chapinero y terminamos yendo al sitio. En ese momento pues nos llevaron, a mí me llevaron llevado, ¿cierto? Y yo fui y lo vi, me impresionó mucho pues porque se movía muy lentamente, realmente no era que fuera como ver un automóvil moviéndose, se demoró 10 horas en mover los 20 y tantos metros. El traslado, como lo recuerda el escritor Andrés Ospina, también dejó curiosas anécdotas. Uno de los vecinos que tenía una casa muy cerca del lugar y que podría haber sido el gran afectado si algo hubiera salido pésimamente mal, se mantuvo durante todas las 11 o 10 horas que duró aproximadamente esta obra, aferrado a una imagen de San Martín de Porres, todo el tiempo rezándole y pidiéndole que no fuera a caerse el edificio. No sé qué crean los religiosos de eso, pero de alguna forma el milagro se hizo. En una reseña en el periódico El Tiempo, el propio ingeniero Antonio Páez Restrepo relató el momento cumbre de su proyecto. Recuerdo que al terminar el traslado, después de 10 horas, la muchedumbre que se había acumulado a ver el acontecimiento desde la mañana, más de 2000 personas, gritó al unísono: ¡Viva Colombia! Era el domingo 6 de octubre de 1974, a las 6:06 de la tarde. Fue un triunfo de la ingeniería colombiana. En su nueva ubicación, al edificio se le agregaron 2 pisos para un total de 10. Por este trabajo, Páez Restrepo recibió su segundo Premio Nacional de Ingeniería de manos del entonces presidente Alfonso López Michelsen. Pese a su pasado glorioso, el edificio Cudecom es un enfermo de olvido. La gesta del 74 han dado paso a las más altaneras muestras de desprecio que pueda tener un inmueble inscrito en la historia. Tristeza pues, porque después de tanto logro y tanta vaina ya para verlo hoy en día abandonado, pues como que no aguanta, ¿no? De nada importa que en sus amplios apartamentos haya habitado la periodista Emilia Pardo Umaña, pionera del periodismo femenino, y el pianista costeño Ramón Ropaín. En los 80 y 90 fue la sede del legendario Instituto de Seguros Sociales. Hoy allí funciona el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales. Los vestigios del trasteo son el baño de los habitantes de calle que desde hace décadas se tomaron el centro de Bogotá.
Es lamentable que un edificio que bien podría ser uno de los atractivos turísticos de la ciudad por lo que representa históricamente, se encuentre en ese estado. Durante 30 años, el edificio Cudecom estuvo en el libro de los récords Guinness como la estructura más pesada en ser trasladada del lugar. En 2004 le ganó el edificio Fugan en China con más de 15.000 toneladas. Por su estado, el Cudecom se resiste a una demolición. Busca que, como en 1974, alguien se apiade de él para seguir volando en la historia.